Buenas tardes a todos, todas y todes. Una vez más nos encontramos en esta reunión académica abierta, que es una charla que hoy tenemos con la presencia desde México, desde la UNAM, a Raúl Buendía Chavarría, perdón. Y comentarles que esta charla es una más de las que estamos teniendo, que están dentro del contexto de investigación del proyecto Comunidad y Diversidad en la Escuela de la Universidad Abierta de Recoleta y que ha sido diseñado y guiado por la Cátedra de Pedagogía en Política. Hoy contamos con la presencia de Débora Bialostowski, que es nuestra coordinadora pedagógica, nuestro co-coordinador académico en Chile, Ricardo Pérez Valdés, también va a ser nuestro nexo con la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Tenemos los coordinadores metodológicos hoy ausentes. La coordinación metodológica, ya creo que Yanaki va a llegar, la coordinación metodológica de Matías Wojciechowski y la co-coordinación metodológica de Yanaki Quiñones en Chile. Y la coordinación académica general y la dirección de proyectos de mi persona, María Marta Fernández. Richie. El diseño supone que estas charlas también sean el insumo de este constructo teórico crítico que estamos realizando te lo comento también, Raúl, por si después querés de alguna vez, no sé, proveernos algún paper o algún escrito tuyo, pues es bien recibido. Y los investigadores serán estudiantes y participantes en la experiencia investigativa de la Universidad Abierta de Recoleta, la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago de Chile y la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Así que yo no voy a presentarte por la sencilla razón de que es horrible que te digan cuando estás presente. Es como un acto de reducción a la síntesis que no la pienso hacer, así que preséntate como quieras presentarte. La idea hoy, sí voy a hacer un anclaje a nuestro proyecto, es pensar, charlar y pensar con ustedes, los que están presentes, el tema del tiempo. Porque la educación del tiempo es algo que nos tiene siempre, es entre la espada y la pared. El tiempo nos parcela, nos atomiza, nos fragmenta. El tiempo es muy complejo porque no es un tiempo personal, sino son tiempos universales. Pensemos que la escuela es una institución moderna, por lo tanto tiene como toda una concepción bastante universalista, y a la vez el tiempo, empezamos a tener como las primeras experiencias de la percepción del tiempo y la eficacia o no del tiempo, el progreso o no del tiempo, y ese tiempo experimentado como bien podamos. Ya que estamos en un año en que la Tierra un día se apuró y fue el día más corto, pensemos el tiempo, porque algo está pasando con el tiempo. Buenas tardes, Raúl. Pues buenas tardes y muchas gracias, Maru. Y pues sí, voy a hablar del tiempo como en tres partes. La primera será sobre el tiempo cuantitativo, luego el tiempo cualitativo y al final unas conclusiones sobre la aceleración del actual tiempo histórico que vivimos. Entonces, pues tengo hojitas que voy a ir leyendo. No son, bueno, no es un escrito como tal, pero bueno, son algunas cosas como yo me acomodo a pensar. Y si algo no se entiende, pues igual me pueden como detener porque tengo la mala costumbre de hablar muy rápido a veces, entonces intentaré igual irme un poco pausado. Pero pues tenemos que hablar de un concepto inevitable para la historia, que es el tiempo. No es el objeto de estudio, pero es el fundamento esencial para las historias. Cada idea o interpretación de la historia viene acompañada por una determinada idea o interpretación del tiempo. Y bueno, esto lo voy a marcar toda la presentación. La idea de la historia conlleva una idea del tiempo y viceversa. A partir de, pues digamos que la escuela de los anales y el perspectivismo histórico, los tiempos de la historia se fueron multiplicando, porque cada cosa está sometida al cambio y lo lleva en sí. Es decir, cada medida de su tiempo, no hay dos cosas que lleven la misma medida de tiempo. Así pues, hay en el universo innumerables tiempos a un tiempo. Esto es un multiverso de elaboraciones subjetivas de la relación entre el pasado y el futuro, para responder al problema del presente en rápida transformación y en fuga. El tiempo histórico es vivido y producido respecto a un contexto de experiencia.
Ahora el tiempo de la posmodernidad no siempre se vivió fragmentado, acelerado o nulo. El tiempo nos acompaña antes de ser sentido, representado o analizado. Culturalmente puede ser un amigo, un enemigo. Es el dador y destructor de vida y de los mundos. En la ciencia es un concepto que ha variado y modificado su definición dependiendo de las teorías. En el arte lo vemos plasmado en la pintura, la literatura, la escultura, el cine. Sus representaciones son múltiples y polisémicas, pero hubo alguien que se aventuró a preguntar por él, y ya lo conocen, es San Agustín. Preguntaba sobre si el tiempo era o no era. Si el tiempo es, pues podemos hablar de él. Si no es, pues no podemos hablar de él. Voy a reducir mucho su disertación porque pues es conocida, del libro 11. Él preguntaba qué hacía Dios antes de crear el mundo. Y las personas mismas se preguntaban y decían, no, pues es que a lo mejor tenía la voluntad de crear. San Agustín respondía que si él tenía la voluntad de crear, pues la voluntad ya era previa a la creación y no puede ser esto, porque a partir de la creación es que ahí están las cosas. Entonces la voluntad de Dios es parte del ser de Dios. Bueno, y esto decía que era porque muchas personas comparaban o identificaban el tiempo con la eternidad. En la eternidad todo es permanente, en el tiempo nada es permanente, todo es cambio. Y antes de la creación no podía haber tiempo. Y entonces llega su pregunta de ¿qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, sí lo sé. Si quiero explicarlo al que me lo pregunta, no lo sé. Y aquí va la segunda diapositiva, si es posible. Hoy no cobra su jornal, Débora, claramente. Bueno, dice San Agustín que entendemos cuando lo nombramos y cuando lo oímos. Si no hubiera pasado nada, la dos. Si no hubiera pasado, no habría tiempo pasado. Si nada hubiera por venir, no habría tiempo futuro. Y si nada hubiese, no habría tiempo presente. Pero ¿cómo son estos tiempos? ¿Cómo es el tiempo y por qué tiende el tiempo a no ser? Y es cuando San Agustín hace su triple disección de los tiempos, el presente pasado, presente presente y presente futuro. El presente pasado es la memoria y se va a los recuerdos. El presente presente es la visión y se va a la atención. Y el presente futuro es la expectación y se vive en la espera. Creo que esa diapositiva no es un poco más, un poco más. Es la segunda. Esa. Y bueno, ¿cómo es que medimos el tiempo? Según, y San Agustín dice, según va transcurriendo, según lo sentimos en el alma. Así pues, el tiempo sería una cierta distensión del alma. Es la... Ay, no sé por qué está pasando eso, pero bueno. Y dice que el alma se distiende entre el recuerdo, la atención y la espera. Por lo tanto, el tiempo no es otra cosa que una distensión. ¿Pero de qué? No lo sé. Y maravilla será si no es del alma. Así la vida, mi vida, es distensión entre los tres tiempos. Y pone un ejemplo de recitar una canción. Cuando nosotros pensamos, incluso cuando hablamos, pero cuando estamos pensando en una canción y la vamos a entonar, tenemos en la memoria la letra, la armonía y la música. En cuanto efectuamos el canto, está llegando la canción al presente. Y en cuanto deja de pronunciarse, que es el eco, ya está, bueno, ya es parte del futuro. Pues creo que, o si quieren, dejamos las diapositivas para luego, o sea, porque no sé si se están corriendo solas. Bueno, entonces este tiempo de la interioridad, que es experimentado por el alma, va a engendrar una teología de la historia basada en la linealidad del tiempo, en un inicio, un fin y una dirección. Respecto al ser o el no ser, el ser sería la plenitud y sería la eternidad. El no ser sería fugaz e inacible. Este tiempo interior está a cargo de la conciencia. Es irreversible porque es un flujo siempre hacia adelante, inconmensurable. No tiene una medida determinada por una cronología.
Su duración está a cargo del ser humano, de uno mismo. Es cualitativo, es vivencial e incluye la sucesibilidad, la irregularidad y la discontinuidad. Cada acontecimiento es destacado por su significado y relevancia subjetiva. El tiempo agustiniano es liminal. Pasado y futuro no son, solo se miden al transitar. El presente es un punto de tiempo que no puede dividirse en partes o momentos. No tiene extensión ni es divisible. El presente es solo un instante. Y bueno, aquí sería la diapositiva 3. ¿Cuál sería Pero como para guiarla un poquito a Débora y entonces empiezan a cronometrarse? Así está más cómodo vos y no se spoilea, porque es feo cuando se spoilean las. Uno quiere a veces generar un golpe de efecto. ¿Cuál sería la que corresponde ahora, Raúl? la 3. El contenido, si le colaboras un pelín, porque ya ha ido para Sí, adelante. sí, es una cita que comienza con el instante, unidad cualitativa de tiempo. Esa, no, antes. ¿Está? ¿El tiempo está? Pues sí, esa dejémosla. Perfecto. Pero bueno, entonces decía que el instante es una unidad cualitativa de tiempo. Está caracterizada por consumir apenas nada, lo mínimo en el tiempo sucesivo en el que se puede medir, o más bien por escapar en gracia a su cualidad extraordinaria, sobre el nivel de lo humano, a la cantidad, el tiempo que se mide. Un instante puede ser un segundo de nuestros veloces relojes. Puede ser, debe haber sido, muchas horas y hasta días y noches del tiempo solar. Todavía el lenguaje lo dice en castellano, se me fue en un instante, porque el instante cuando acaba de pasar da la sensación de que se ha escapado, pues en verdad algo que parecía estar ahí siempre, que llenaba con su presencia la totalidad de nuestra alma, ha desaparecido de pronto, sin que lo podamos retener. Tal es el instante, un tiempo en el que el tiempo ha anulado, en el que se ha anulado su transcurrir, su paso y que por tanto no podemos medir, sino externamente y cuando ha transcurrido ya por su ausencia. Esta cita es de María Zambrano acerca del instante. Y ahora ya vamos con el tiempo cuantitativo, que pues es de la ciencia, asociado solamente al movimiento y al cambio. Platón decía que el tiempo nació con el universo. Antes de que se originara el mundo no existían los días, las noches, los meses ni los años. Tiempo y mundo se generaron simultáneamente, siendo el tiempo una cierta imagen móvil de la eternidad. Aristóteles menciona que el tiempo es número del movimiento, según el antes y el después, y es continuo porque es el número de algo continuo. Y entonces pasamos ya cuando el tiempo fundamenta sus propiedades físicas en el movimiento y en el cambio. Es continuo y es constante, a pesar de que algo no sea estático. El movimiento está medido por el tiempo y viceversa. A partir del cambio es que evidenciamos el paso del tiempo, es decir, el día y la noche, los elementos se desgastan, el fuego se apaga, el viento se contamina, el agua se evapora y la tierra se erosiona. De esta forma se consolida la definición del tiempo como una magnitud física, para ordenar los sucesos y los cambios en secuencias de tiempos, pasado, presente y futuro. Se establecen unidades de tiempo, los días, las estaciones y los ciclos, y conforme esta medición de cambios y tránsitos, el movimiento será igual al cambio de posición. Es un concepto cronológico de tiempo. Experimentamos, sentimos y comprendemos el tiempo como el fluir de un momento hacia otro, un río que fluye constantemente donde la hora es un estado concreto de las cosas, de la realidad. Las fórmulas científicas y nuestra experiencia no siempre se acoplan en totalidad. Por ello, las leyes físicas se han establecido la tarea de hacer concordar esto que experimentamos y hacerlo plasmarlos en teorías. Y tenemos aquí un breve recorrido por la física clásica, donde el tiempo lo distingue Isaac Newton por ser relativo y absoluto. El relativo es el que sentimos, el aparente, el cronológico, el que tiene duración. Y el absoluto es el verdadero, es el cósmico, es la duración uniforme que no se relaciona como con el ser humano. Aquí el tiempo es un fluir constante, permanente y continuo, pero llegó la crisis de la física a principios del siglo XX, con la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. Y ya el tiempo no va a ser absoluto, el tiempo se abre como dimensión y se elimina la simultaneidad. El tiempo relativo, pues ya no es absoluto,
ya no es un reloj cósmico que marca las medidas y las duraciones de todo el universo. Ahora el tiempo se vuelve el tiempo y espacio son relativos, pero la dimensión espacio-tiempo es absoluta. Se rompe la simultaneidad porque dos sucesos que son simultáneos no pueden ser considerados como sucesos simultáneos al contemplarlos desde un sistema que se halla en movimiento con respecto al primero. Dos observadores pueden asignar tiempos distintos a un mismo suceso. Y aquí está el ejemplo de las puertas automáticas. Tenemos dos puertas que se abren automáticamente al mismo tiempo, o sea, están cronometradas. Y digamos que hay una lámpara o una luz que se enciende todo al mismo tiempo. Pero hay dos observadores, uno enfrente de cada puerta. Y un observador puede decir que se abrió primero su puerta y después la puerta contigua. Y el otro observador puede decir que no, fue al revés, que primero se abrió su puerta y luego la del otro sujeto. O incluso puede haber más observadores que van a entender los sucesos con otros tiempos. La percepción ya es diferente de lo que es el ahora. El ahora puede que sea una ilusión. Ya no es fijo, no es determinado, no es absoluto, no es como una fotografía. En la relatividad, la dimensión espacio-tiempo existe como un bloque, es decir, no podemos dar cuenta de su fluir, no hay un progreso, avance o un transcurrir. Esto lo ejemplifican como con un cubo donde se contienen todas las cosas. La historia y el tiempo es un bloque congelado. Todos los instantes son exactamente iguales. Ninguno tiene una propiedad especial para ser considerado el ahora. Todos los momentos ocurridos en el pasado y los que ocurrirán en el futuro están ocurriendo a la vez. Ningún instante en específico es el presente. Y esto es como el presente parece ser una ilusión, persistente, pero tan solo una ilusión. Entonces el tiempo parece que solo tiene refugio en la mente humana. Es un producto de la conciencia. La mente estaría dispuesta a discurrir de forma que proporciona la sensación del paso del tiempo. Todos los momentos del universo ya están escritos y ocurriendo simultáneamente. No es que el tiempo fluya, sino que nuestra conciencia avanza a través del tiempo. Nos percatamos del presente porque lo estamos experimentando, pero pasado, presente y futuro son igual de reales. Es como estas cintas antiguas de cine, donde están todos los fotogramas, así sería el tiempo en la física de la relatividad, donde todo ya está escrito y solamente nuestra conciencia es la que va pasando y mirando estas fotografías. Y bueno, si todos los momentos del universo coexisten, ¿por qué experimentamos que el tiempo fluye en una única dirección? Esto es por la noción de la flecha del tiempo, un término que refiere a que el tiempo registra y discurre sin interrupción del pasado al futuro. Es lineal, todo coexiste, pero tenemos diferente acceso a esta información. Conocemos el pasado porque hemos estado ahí. No conocemos el futuro porque aún no hemos estado ahí. La flecha del tiempo se basa en una simetría entre pasado y futuro para sostener la irreversibilidad del tiempo. Es natural la experiencia de percibir esta flecha. El tiempo avanza inexorablemente hacia el futuro. Sin embargo, teóricamente no hay ninguna ley física que obligue a que el tiempo tenga esta dirección. Las leyes de la física son reversibles. No obstante, esto no ocurre. Es poco probable que el tiempo vaya hacia atrás. Por nuestra experiencia, siempre vemos cómo el hielo se derrite y no lo contrario, cómo un huevo eclosiona y nunca lo contrario. Parece que todo el universo tiende al desorden, del orden al caos. Y esto nos lleva a otra explicación de la segunda ley de la termodinámica y la entropía. La segunda ley de la termodinámica es la pérdida o degradación de la energía de un sistema. Y la entropía antes se consideraba una fuerza física o magnitud para medir el grado de desorden de un sistema. Ahora es una consecuencia de la probabilidad. El concepto refiere a la tendencia hacia el desorden, porque estadísticamente es más probable que un actual estado de cosas transite de un orden a un desorden. Por ejemplo, en mi habitación, si yo no aplico energía para limpiarla, la habitación puede seguirse ensuciando y dejando ropa. Entonces, la habitación es un claro ejemplo de la entropía porque si no aplicamos energía para revertir ese desorden, el desorden va a seguir aumentando. Y esto pasa en el universo. Todo el universo tiende al caos. La entropía siempre aumenta con el paso del tiempo. El tiempo podría ser la manifestación de esta tendencia inevitable al caos y al desorden. Avanzamos en el tiempo porque el universo está condenado, por simple estadística, solamente a fluir de un estado de orden a uno de mayor desorden.
Como todo tiende al caos, el tiempo siempre irá hacia adelante. La flecha del tiempo será una consecuencia del incremento de la entropía. El tiempo es este viaje inevitable e inexorable, de un pasado ordenado a un futuro caótico. Los únicos problemas que tenemos con la entropía es que exista su reversión, su disminución o su supresión, pero es poco probable porque nunca ha ocurrido o no lo hemos visto en el universo hasta ahora. Bueno, seguían conceptos de la mecánica cuántica, pero creo que esos me los voy a saltar. Pero sintetizando, el tiempo en la mecánica cuántica no existe. Este es ejemplo de la doble rendija de Thomas Young quiere decir, bueno, la primera cajita es un experimento donde se disparan fotones o electrones para que registren en una pantalla. Y vemos que la partícula se registra como onda. Entonces, pues tenían esta pregunta de, pues, ¿cómo? Hacen una medición y entonces la partícula ya pasa como partícula. El ejemplo o este experimento demuestra que las partículas responden a la determinación. Si nosotros no medimos, pasan como onda, pero si ponemos un detector de partículas, las partículas de alguna forma saben que tienen que pasar como partículas. Y ya. Bueno, esto ejemplifica que si no existe una perspectiva o una conciencia que esté determinando la de realidad se va a comportar de diferentes formas, por ejemplo, de onda o partícula, porque están superpuestas. Si quieren ya, ahora sí es la siguiente imagen. Ajá. Bueno, pues con esto tenemos tres flechas del tiempo. La termodinámica, que es la dirección del tiempo en la cual aumenta el desorden y la entropía. La flecha cosmológica, que es la dirección del tiempo en la que el universo se expande. Y la flecha psicológica, que es el tiempo interno, fenomenológico y significativo. Aquello que para mí, en mi conciencia, es a la vez un siendo ahora y algo que se escapa. Se contempla la genialidad del mundo conceptual y del mundo fenomenológico, porque no son comparables, son casi inconmensurables. El tiempo del concepto científico y el concepto fenomenológico. El concepto fenomenológico refiere a la experiencia del tiempo que se siente, se percibe de forma auténtica y autónoma. Es múltiple y variable según la experiencia, sentidos y las sensaciones. Cuando hablamos de tiempo por su carácter análogo, englobamos en nuestros discursos experiencias de diversa índole, como la instantaneidad, la duración, la simultaneidad, la sucesión, el pasado, el presente, el futuro y la irreversibilidad. Hablemos de estas experiencias temporales que se afianzan en lo significativo, en lo emotivo, en lo vivencial, en lo interior y en lo inconmensurable. Pues todos los acontecimientos ocurren en el tiempo, los externos del mundo y los del universo y los internos de los seres vivos. El devenir les otorga un orden arrastrándolos al presente, al pasado y dirigiéndolos al futuro. Otra vez aparece este flujo del tiempo que no podemos someter. Irremediablemente el transcurso temporal es continuo, no lo podemos detener, solo queda el irreversible empuje hacia el futuro, totalmente indeterminado, en donde lo único seguro es lo inevitable, el fin inmanente a todo acontecer. El temor a la muerte se transforma en un temor al tiempo, y su flujo es la expresión de las fuerzas sobrehumanas de las cuales no hay escape. Este temor se ha plasmado iconográficamente a través de la historia, ya sea con el Padre Tiempo, desde el Padre Tiempo hasta el reloj del Apocalipsis, que pues está la imagen en la diapositiva número 7. Pero bueno, la personificación del tiempo se nos muestra como destructor, un revelador de los días, de las noches, de la verdad, un poder inexorable y universal que no se puede evitar, eludir o detener. Un ciclo de procreación y destrucción, nutriendo a la par que todo lo destruye, una continuidad cósmica. Y por antonomasia, Cronos, el más terrible de todos los hijos de Urano y Gea, el cielo y la tierra, es el rey de los titanes, es la máxima representación de la voracidad del tiempo, da origen al devenir. Pero previo a estos rasgos, si quieren pasamos a la 9, previo a estos rasgos de destrucción, en la antigüedad había dos representaciones, Eón, Aión, que es el tiempo divino de creación, asociado a los misterios con símbolos cíclicos sin principio ni fin, y Kairos, que es el momento justo. Él es el instante indeterminado que fractura el transcurso lineal y progresivo del tiempo, altera el equilibrio y modifica eventualmente el dictamen del destino.
Podemos pasar a la siguiente. Kairos se representa como un ser antropomorfo, calvo, solo con un mechón, pues manifiesta su fugacidad, doblemente alado, un par de alas en la espalda y otro en los pies. En la mano derecha porta un cuchillo y al final una balanza inestable que con su mano izquierda desequilibra o equilibra según sea el caso. Es el concepto de lo anómalo, de lo rápido y fortuito del tiempo. Solo aquellos que perciben sensiblemente son capaces de verlo y capturarlo del único mechón que tienen en la cabeza. Posteriormente, en el mundo latino fue feminizado, identificado y trasladado a la diosa ocasión u oportunidad. Sí, podemos pasar a la siguiente. La misma representación, solo agregando algunos elementos, como el listón a través de en vez de la balanza parada sobre una esfera, representa la indeterminación y la fragilidad, o a veces también está sobre una rueca, lo que hizo que se le asociara con la diosa Fortuna, lo que hace que estemos a veces arriba y a veces abajo. Así la diosa Fortuna en nuestra vida resulta inescrutable, lo innova todo con nuestros cálculos y parece que demuestra su fuerza en lo inesperado. Y podemos pasar a la siguiente. De esta forma se fue perdiendo el kairos. Aristóteles en la Ética Nicómaco dice que la felicidad, el bien, el ser y el tiempo se dice y emplea de muchos modos y de muchos sentidos, pero en relación a la cualidad, el tiempo debe ser el kairos, el momento justo, porque refleja y contiene la frónesis, que es la prudencia, contemplar la situación específica y realizar una deliberación justa, aplicar una ley general a un caso particular, considerando todas las opciones. Las características del kairos es que es un momento breve, es un instante decisivo, propicio e irrecuperable, un punto crucial en la vida o en el universo. Se acompaña de la prudencia, que es la templanza para vivir bien. Es un tiempo significativo y significado, constituido como unidad de sentido. Es un tiempo vivido que se manifiesta a la conciencia. Se expresa en la relación consigo mismo, se distiende en el recuerdo, la espera y la expectativa. Es un tiempo inconmensurable e irreversible. Refleja la intensidad, la heterogeneidad, la irregularidad y la discontinuidad de la experiencia. Esto, el ahora tan debilitado por los recuerdos y las expectativas, no solo es un fugaz transcurrir entre lo que fue y lo que será, sino que es el fundamento de la experiencia del tiempo. El kairos se presenta como el punto de intersección entre un posible futuro y la importancia de la existencia presente, considerando siempre el pasado que nos constituye, en el que convergen estas tres dimensiones. Los tiempos del ser humano son extraños, cada uno lo percibe de diferente forma y claro, también, esta experiencia cambia por el contexto y la cultura. La velocidad del transcurrir está bajo la perspectiva individual y dependerá de la edad, del género, de la ubicación geográfica y algunas psicopatologías que afectan a nuestra conciencia. Para el infante el tiempo pasa más lento, para el adulto pasa más rápido. El infante prefiere volcarse al futuro, a lo que vendrá, a lo que él será. El adulto prefiere el pasado, a lo ya consolidado, a lo idílico. La sucesión y la continuidad del tiempo no está garantizada. El tiempo se puede ignorar o incluso se puede anular. Podemos poner la número 13. Cuando se anula el tiempo, se le llama una descronologización, que es la alteración del sentido de la temporalidad. Y debe entenderse como la ausencia de diferencia significativa entre lo que pasó, entre lo que está haciendo y lo que va a ser. Cada día que pasa es uno más parecido a ayer. Esto porque el individuo está afectado por el sufrimiento. Digamos que en la depresión todo yace dominado por el pasado y ejerce un influjo determinante sobre el presente y el futuro. Por el momento, hay una inactividad y un sentimiento de que hagamos lo que hagamos, no podemos cambiar nuestro presente. En la melancolía se conjuntan los tres tiempos, pero los transforma en un lastre que nos impide avanzar. Los errores del pasado pesan tanto que inundan el presente y el futuro se vislumbra vacío. El melancólico sabe, con certeza, que la pérdida del futuro ya está realizada, puesto que este futuro no es más que la sombra de un pasado fijado en una suerte de eternidad. Cuando se sufre, se ignoran las medidas, se diluyen las duraciones, hace que el paso del tiempo sea un permanecer,
El tiempo y la eternidad se tocan. No hay un significado del presente. Se crea el sentimiento de que el sufrimiento no terminará jamás. El tiempo del sufrimiento es un tiempo que no tiene plazos. Finalmente, en el tiempo cualitativo, pues el Kairos atisba como un instante de oportunidad y de esperanza para actuar ante la irreversibilidad y la indeterminación de un tiempo devorador de todo. Este hecho de aprovechar el instante, de robar los momentos propicios, esta lucha ante un tiempo que sitúa todas las cosas en una perenne furia de destrucción, es una virtud con rasgos que corresponden a un carpe diem, que se identifica con el Kairos. Y esta sería la número 14. Ajá, esa. Es una parte de Horacio donde dice que sean sabios, acorten los espacios, alarguen las esperanzas, porque mientras hablamos, se habrá fugado el tiempo celoso. Abracen el presente y confíen mínimamente en el pasado. Pero si quieren ya quiten, bueno, eso es todo lo que tenía de las diapositivas. Sí. Pues bueno, ahora sigue la aceleración del tiempo. Los abruptos cambios del mundo, las revoluciones sociales e industriales, las guerras mundiales del siglo XX, la globalización, los avances tecnológicos, ocasionaron un cambio en la percepción del tiempo. Koselleck ya anunciaba esta aceleración de la modernidad entre 1750 y 1850. Si cambia la percepción del tiempo, pues cambia la experiencia del tiempo. La aceleración de la modernidad no se compara con la hiperaceleración de la posmodernidad que vivimos actualmente, con la acumulación y saqueo de recursos, su distribución asimétrica, la sobreexplotación y contaminación del medio ambiente. Además, con la mirada siempre puesta en el futuro. Esto hace que la expectativa engulla totalmente la experiencia del presente. La modernidad se describiría como una carrera donde se compite para llegar más y más lejos. Es un progreso ilimitado. Pero ahora tenemos una temporalidad quebrantada. Si quisiéramos describir la posmodernidad o la existencia actual sería como una caminadora estática, fija pero acelerando cada vez más. O estas ruedas que ponen como de hámster que ahora ya te puedes subir. Igual, sin parar. El objetivo simplemente es ir más rápido, romper tus propias metas, pero realmente no vas a ningún lugar, pues no hay dirección ni meta, porque tampoco hay lugar a donde llegar. No, pero no tienes que dejar de acelerar, porque si dejas de acelerar, puedes perder el equilibrio, la estabilidad y caerte al vacío. Esta visión de la aceleración debe ir en aumento. Así los logros son efímeros y poco relevantes. No importa tanto el logro, sino que se consiga rápido para establecer el siguiente, y así sucesivamente en una escalera infinita de logros, ya que, como se mencionó, no hay lugares ni metas a las que llegar, y mucho menos lugares tranquilos para llegar a descansar en la vejez. La prueba de ello son las turbulencias económicas, el ocaso de las pensiones y la visión política, donde los adultos mayores son tratados como lastres. Consecuentemente, esto ha transformado los valores respecto a la edad. Tiempo atrás se valoraba la experiencia y la sabiduría de los adultos mayores. La sociedad tenía un sitio especial para ellos y acudían por consejos. Una muestra tangible de que el conocimiento del pasado es útil para el presente y sirve de guía para el futuro. Actualmente, en la mayoría de los ámbitos sociales se ha olvidado a la gente mayor, pues casi como un culto se ensalza la belleza y la juventud. El objetivo es ser o mirarse siempre joven. Se ha engendrado un mundo donde se prefiere la apariencia. Ser joven no es un logro y ser adulto mayor no es un detrimento. Se sobrevalora la juventud y se desestima la vejez, siendo que ambas son diferentes etapas de la vida del ser humano. Esta aceleración tiene muchas raíces e igualmente muchas consecuencias, pero su principal motivación es la economía. La perspectiva del tiempo antiguo y actual son completamente diferentes. En la antigüedad se concebía el tiempo como un ciclo de nacimiento y muerte infinita, inspirado en un bucle cósmico. En algunas culturas, esa muerte también significaba un nuevo comienzo, una resurrección. La existencia se convirtió en una línea continua, con un inicio y un final. En la modernidad, este final escatológico se secularizó y se cambió por la idea del progreso. Ya no había un fin del tiempo, sino crecimiento y avance hacia un sitio mejor. No obstante, esta noción también se terminó por desechar ante la pérdida de las certidumbres científicas, religiosas y en general de todos los aspectos del ser humano. Se perdió el rumbo.
Ahora el tiempo es una continuidad tan grande y extensa que los acontecimientos pierden significado. Incluso, la especie humana se pierde en los eones del universo. La línea del tiempo ahora es ajena a toda empatía o sentido. Es un recurso más. Se le mide y se le valora de forma utilitarista. En la antigüedad se medían los días, los meses y los años. Ahora lo que importa medir son las horas, los minutos y los segundos. Todo va más rápido. Las pautas entre un acontecimiento y otro son cada vez menores, casi inmediatos. De este modo los espacios y las distancias también se degradan y desaparecen. El día de hoy nos podemos comunicar con personas que están en diferentes sitios del mundo, con una amiga en Sao Paulo, otra en Buenos Aires, algún familiar en París, otro en Madrid y otro en Iztapalapa, que es un barrio aquí de la Ciudad de México. No importando la hora ni la distancia, todos conectados al mismo tiempo. En otro aspecto, tenemos a la mano productos que años atrás eran inconseguibles en nuestra región y gracias al avance tecnológico podemos optimizar nuestro trabajo sin estar presentes. La evidencia de esto son los últimos años de educación a distancia y clases virtuales. Se abre el abismo entre la experiencia precedente y la expectativa venidera. Crece la diferencia entre pasado y futuro, de manera que el tiempo en que se vive se experimenta como ruptura, como tiempo de transición en el que una y otra vez aparece algo nuevo e inesperado. La novedad aumenta en el campo del sentido del tiempo y tanto más porque antes de la tecnificación de la comunicación e información, la aceleración había llegado a ser una experiencia fundamental y específica del tiempo. Básicamente el tiempo y el espacio se han reducido. Si bien esto abre un espectro de infinitas posibilidades, no significa que el ser humano esté preparado para ellas, o siquiera que pueda comprenderlas. El mundo no se mueve, ni se comunica, ni procesa, ni produce a la velocidad que el ser humano quiere, o tiene la capacidad de adaptarse tan fácilmente y rápida a los cambios bruscos de gran escala. Hemos dejado de alguna forma el mundo atrás. Una de las consecuencias del mundo simultáneo e interconectado es que por un lado nos permite conseguir más información, trabajar, comunicarnos y comprar donde sea, cuando sea y lo que sea, pero nos condiciona a estar siempre disponibles, así con el foquito verde, tanto para las nuevas tareas y trabajos como para compras, ofertas, entretenimiento y miles de cosas. Desconectarse cuando apagas todo es como dejar de vivir en una realidad inmediata. Ay, me perdí. Ujú. No solo el mundo se abre a nosotros, inversamente nosotros nos abrimos a él. Como dice Nietzsche, en Más allá del bien y el mal, cuando miras largo tiempo a un abismo, también éste mira dentro de ti. Estamos en un sedentarismo frenético, donde, desde nuestra silla enfrente de la computadora, parece que todo ocurre muy rápido, pero objetivamente apenas se observa algún cambio. Solo se trata de acelerar más para producir y consumir más. La política es un ámbito que también se ha acelerado, política express y de novedad en redes sociales. Los políticos legislan a la vez que promocionan para las siguientes elecciones. Las ideologías, los resultados para la población o los proyectos públicos son secundarios ante el desfile de las personalidades, sus escándalos y controversias que solo buscan dar notoriedad. Todo es tan rápido que incluso los detractores, desde sus sillas, enfrente de sus computadoras, los llamados activistas virtuales, forman hordas indignadas para declarar su inconformidad, pero al final no existe un consenso u organización real, se pierde el interés y nunca se efectúa la acción. Al final regresan a sus sillas para esperar el siguiente espectáculo que acapare su atención y organizar una nueva horda. Ningún acontecimiento es tan importante porque siempre surge algo nuevo. Ejemplos hay varios, los movimientos antivacunas, los expertos opinando sobre la retirada de tropas estadounidenses en Afganistán, que eso ya fue, la invasión de Rusia a Ucrania y un largo etcétera. La política no puede evitar ser acelerada. De ahí que los mandatarios busquen llegar al poder y solamente eso. El proceso nunca es importante. Igualmente, esto se refleja en los proyectos políticos que son acotados por el tiempo que estarán en el poder. Un proyecto que incluya una renovación o mejora de los sectores públicos de salud, educación o economía no pueden concretarse en 6 años. Al final de su mandato, nada se concluye y el sucesor propone nuevos proyectos. Se vuelve un bucle de obras sin terminar. Una opción que se observa podría ser rehabilitar la perspectiva de la larga duración braudeliana, enfocado en lo social, para establecer proyectos en periodos más largos de tiempo y que los nuevos mandatarios que arriben al poder les den continuidad. Académicamente ocurre algo similar en los procesos de adquisición y comprobación de conocimiento. Los estándares que establecen
Algunas universidades para cursar, concluir y obtener el título o los grados son cada vez menores, ciclos más cortos, trimestres y cuatrimestres. En la UNAM hay algo que se llama eficiencia terminal, que es carreras universitarias en 2 años, a la vez que los trabajos finales intentan evitar temáticas que cumplen amplios periodos de tiempo o investigación. Esta enfermedad tiene incluso nombre, se llama cortoplacismo. Y no estoy estableciendo un lamento o un reclamo, simplemente quiero notar que ni las humanidades se han salvado de esta hiperaceleración. Al parecer, nadie puede escapar de la amenaza crónica del cortoplacismo. Esto no puede ser de otra forma, pues en una realidad donde los medios virtuales y la comunicación configuran la realidad objetiva, se ven obligados a publicar cientos de notas diarias, de modo que a eso que se le nombra actualidad, más que información relevante, es un mar de noticias inocuas, que carece de sentido, significado y cercanía con la realidad. Esta rapidez en la información exige una síntesis, un resumen del resumen de cualquier aspecto del mundo. Noticias, libros, películas, series, obras de arte, culturas antiguas o actuales. En general, cualquier conocimiento, todo para aprenderlo, no en profundidad, sino solamente más rápido. Incluso en redes sociales ya solo se leen los titulares periodísticos. Ya no hay tiempo ni de pinchar el enlace y leer la noticia por completo o el artículo. De la misma manera, el ocio y el entretenimiento también deben ser más rápidos. Hasta para perder el tiempo debemos ser rápidos y si es posible productivos. Si bien la tecnología nos libera del trabajo, igualmente nos ha condicionado y posibilitado para hacer más trabajo. En esta tendencia de la aceleración, el ahorro del tiempo sirve para gastarlo en intentar ahorrar más tiempo, que servirá para ahorrar más y así al infinito. Básicamente es acelerar en un bucle sin fin, buscar tiempo para tener tiempo. Por ejemplo, y nunca mejor dicho, la comida rápida e instantánea. Todo el trabajo y tiempo que nos podría costar salir de casa para ir al mercado y buscar los ingredientes, prepararlos, cocinarlos y servirlos, ahora se omite o se ahorra. Con 3 minutos en el microondas, en solo 3 minutos ya tenemos una sopa, unas palomitas, una lasaña, una pizza, lo que sea que tengamos congelado en nuestro refrigerador. La comida se acelera cada vez más. Basta salir al supermercado y ver toda la variedad de alimentos preprocesados o diseñados que se ofrecen. El queso ya no es queso, la leche ya no es leche, el atún no es pescado, los cereales son azúcares, los vegetales parecen fruta, digo, parecen cera, sin mencionar la desconexión mental de los sabores. El pollo ya sabe a nugget, las papas saben a harina, y los sabores hiperrealistas de la fresa, la vainilla y el chocolate de los helados y saborizantes. Incluso se pueden encontrar sabores inventados como la mora explosiva, la cereza brillante, eh, refresco rojo. Hasta podemos encontrar alimentos que indican que tienen un sabor a unicornio. Las consecuencias de la aceleración las podemos encontrar en cada aspecto de la vida social y cultural actual. La industria de la moda lanzando colecciones de ropa cada semana, a pesar de la violación de los derechos laborales y los daños ambientales que comete. De igual forma, la explotación laboral de los estudios de animación, tanto cinematográficos como de los videojuegos, para producir más rápido sin bajar la calidad. La obsolescencia programada y aceptada de los dispositivos tecnológicos. Obtener nuevos teléfonos, nuevas pantallas y lo más actual en tecnología para estar actualizado. La industria musical, donde los artistas deben obtener éxito tras éxito y publicar ya no solo álbumes ni videos musicales, sino también sus propias vidas en las redes sociales. Y finalmente la uberización, con el fácil acceso y los diversos servicios y plataformas, eliminando los intermediarios, ocasionando pérdida de empleos y controversias económicas con la recaudación de impuestos. La tendencia es seguir y seguir acelerando, pues si se logró mucho en un ciclo, el siguiente debe ser más rápido, inmediato y casi simultáneo, como el mito de Sísifo y el castigo de repetición, solo que ahora Sísifo tendría que subir la roca, caería y tendría que subirla a una montaña más alta y luego otra más alta. El caso es buscar nuevas metas, aunque no se logre nunca el objetivo. Al final de todo esto surge la pregunta, ¿cuándo parar? Si me lo hubieran preguntado en 2019, pues no tendría respuesta. Pero después de los acontecimientos del 2020, cuando el tiempo se detuvo, y después de contemplar un mundo paralizado, con las calles de las grandes ciudades europeas vacías, aquí en México, ¿no? Sin movimientos multitudinarios entre continentes y las grandes ciudades y la economía pausada, perdón, se atisba un nuevo paradigma, más esperanzador, como si de un reset se tratara. Estaba la pauta para comenzar con una nueva relación con el planeta,
con los medios de producción, incluso con nosotros mismos, un hito en la historia moderna de la humanidad. Al menos yo así lo esperaba o lo pensaba. Sin embargo, ese instante duró muy poco. La aceleración comenzó nuevamente. Se trasladó a lo íntimo, a los hogares, ocasionando una explosión de pedidos en línea, entregas a domicilio, sobrecargas de trabajo, exigencias de estándares físicos y mentales, porque tenías que salir después de la pandemia con cursos o con doctorados. Otra vez lo mismo, objetivos efímeros, pero ahora en línea, producidos y consumidos sin salir de casa. Esta crisis histórica, como Jacob Burckhardt diría, no fue tan suficientemente verdadera para renovarnos radicalmente y transformarnos tanto a nivel fundamental, en lo político y lo social, ni a nivel esencial, en lo espiritual ni cultural. Cada concepción de historia va siempre acompañada por una determinada experiencia del tiempo que está implícita en ella, que la condiciona y que precisamente se trata de esclarecer. Del mismo modo, cada cultura es ante todo una determinada experiencia del tiempo y no es posible una nueva cultura sin una modificación de esta experiencia. Por lo tanto, la tarea original de una auténtica revolución ya no es simplemente cambiar el mundo, sino también y sobre todo cambiar el tiempo. Aunque las transformaciones temporales se contemplen casi imposibles, en el inexorable viaje hacia el futuro, sí lo podemos modificar, o al menos dotarlo de otro sentido. Paradójicamente, debemos alejar nuestra mirada, pero nunca apartar los ojos del futuro. En medida de lo humanamente posible, debemos comprender que no tenemos más que el presente, y para que la tendencia oprimente de la aceleración disminuya, el futuro y su expectativa deben dejar de ser el objetivo. Cuando la dimensión del futuro pierde la carga simbólica profunda, es decir, desde una perspectiva liberadora del desolador presente, es posible adherirlo a nuestro transcurrir. Todo futuro determinado por un proyecto solo puede convertirse en realidad si tiende al pasado. Justamente ahí radica la relevancia de la irreversibilidad del tiempo. Los acontecimientos quedan ahí, hechos, sin modificación. Nuestras acciones importan porque se proyectan al futuro. El pasado no es estático, encerrado y conservado en un museo. Esta imagen del tiempo pasado como irreversibilidad provoca este fenómeno que lo determina anquilosándolo y silenciándolo y le arrebata su utilidad, sentido y significado para existir en el presente y la esperanza para transformar el futuro. Ver hacia el pasado con vistas hacia el futuro. Viajar a él porque sabemos de dónde venimos. Finalmente, para afrontar, fluir y comprender que el tiempo, ya sea una magnitud física, una dimensión del universo o una simple ilusión, contamos con el tiempo inconcebible, el kairos, el tiempo de la forma viviente, el tiempo del mundo que evoluciona, porque, en su origen, fue propiciado por un mismo kairos. Solo podemos vivir la dimensión del tiempo oportuno. Asimismo, existir y concebir que las tres dimensiones del tiempo, pasado, presente y futuro, aparecen fundidas y ninguna de ellas sobrepasa a la otra. No se vive solo del porvenir ni del pasado, tampoco extasiados en el presente, sino en una fluencia donde insensiblemente todo pasa y va quedando, estirando un único instante en miles. Así se vive y se experimenta los síntomas de este nuevo tiempo histórico. Pues no sé si me fui muy rápido, pero Sí, fuiste rápido, lo sabes, pero no hay problema, eso es nuestro problema, ¿no? Vos ya, tranquilo. ¿Querés hacer una revisión de las filminas con más tranquilidad? ¿O hay como ida y vuelta? Es como cuando salís a bailar tango por primera vez hasta que empezás a tomar la dinámica, cuesta, ¿no? pues sí, bueno, creo que las conclusiones de la aceleración del tiempo pues son claras en la vida que vivimos. Todo ya es demasiado rápido. Y al respecto de las academias, está un libro que se llama Manifiesto por la Historia, que tiene varias encuestas sobre justamente cómo las universidades en Europa y en América Latina requieren que las tesis sean mucho menores. Por ejemplo, si quieres hacer una tesis de 100 años, te dicen, no, pues mejor hazla de 20, o si puedes nada más de uno, porque si no te vas a tardar mucho en la investigación. Y lo que les mencionaba de la eficiencia terminal en la UNAM es, pues digamos que es un bono, es un aliciente, pero también es una presión y una ejercen esta rapidez de, bueno, es que el doctorado dura 4 años y tienes que terminar en esos 4 años sin importar lo que estés pensando, ni cómo te sientas, ni nada. Es la cosa de ya, graduarte, porque
pues también los posgrados tienen este índice de graduación. Entonces deben también cumplir ya casi como tipo empresa con cierta calidad. Y bueno, lo mismo de este artículo. mm, Todas las universidades, debes hacer todos los trabajos mucho más cortos, mucho más rápido y cumplir con los ciertos tiempos. Y si no, pues si no te están marcando. Mencionaba que en casi todos los aspectos sociales se puede ver la aceleración que tenemos ahora en las computadoras, en las cosas que se venden y que se consumen rápidamente y luego se tiran. En lo de la moda, igual comenzó una campaña de reciclaje porque tenían como esta cuestión de que contaminan mucho y lo que hacían era pues un falso reciclaje. O sea, tú dejas tu ropa para que supuestamente la van a reutilizar o la van a llevar a algunos otros países y lo que queda es que ya está navegando en el mar o las venden como consumo o bueno, como fuente para que sean quemadas en las hogueras, bueno, en las chimeneas de Europa y lo que hace es que esa misma ropa, al estar con sustancias tóxicas, pues contaminan el aire. Entonces, realmente no hay ningún lugar hacia donde estemos yendo, ni ninguna cuestión ecológica que estén haciendo las grandes marcas. Igual McDonald's creo que creó un restaurante donde todo es reciclado, o todo se vuelve a reutilizar, pero solamente es uno de pues de todo el mundo donde está presente. Entonces también esto que se llama como greenwashing, que es bueno, tenemos la etiqueta verde. De hecho, acabo de ver aquí un unicel que dice que es 95% aire y 5% plástico. Entonces, como de alguna forma no puede ser 95% aire esto. Eh, no sé, si tienen mejor alguna pregunta para... No, me pareció, primero que hablas rápido y yo hoy comencé mi día haciendo yoga nidra, ¿no? Hace muchas horas ya. Entonces estoy como en otro tiempo, en otra percepción de tiempo. Fue como el comentario momento ODS, en el cual ya te das cuenta que los objetivos que se supusieron para 2030 ahora los estiran a 2050, en donde un poco a tu planteo de lo que se está haciendo con el tiempo y lo que se está haciendo con las cosas y con los recursos, no solamente las empresas, sino los gobiernos, digo, no están haciendo nada, de hecho están empujando el fin final cada vez más como si pudieran, ¿no? Yo tengo varias preguntas, yo no sé si después querés pasarnos un poco esta formalidad que uno requiere, y a mí me parece que son como lanzaderas hacia otros temas. En tu trayectoria, en el viaje que hiciste por el tiempo, desde el tiempo y con el tiempo, me parece que hay algunas postas que desde la bibliografía me gustaría como recurrir. Por ejemplo, cuando mencionaste lo del infante prefiere volcarse al futuro, ¿no? Y también hablaste, y los adultos hacia el pasado. Entonces yo tomo eso y pienso otra cosa que vos dijiste en cuanto a la experiencia y a la percepción de esa experiencia, haría como ese significado de tiempo, ¿no? Entonces digo, esto que el infante prefiera o que el adulto prefiera, ¿es una preferencia o es más del menú cultural que de alguna manera nos genera un patrón? Me encanta, estoy con la palabra patrón porque digo la patronal, ¿no? Cuando hablamos a nivel político y sindical, la patronal, y después decimos, hay un patrón, un modelo, lo decimos con una liviandad, pero digo, algo que te está sesgando y de alguna manera eh, configurando cómo vivir tu existencia en el tiempo, flor de patrón, ¿no? Patrón con mayúscula. Entonces, ¿esto es un tema cultural o Pues sí, es totalmente cultural, porque
si lo revisamos con nuestros hijos o nuestros sobrinos o con la gente menor, ellos ya están en un contexto donde ven en su mayoría, bueno, ven a sus compañeritos, pero también ven a gente mayor y de alguna forma se lanzan ellos hacia el futuro. Es esta proyección que tiene el ser humano de, estoy aquí, pero puedo estar allá o voy a estar allá. Es de el querer, de el pensar en estar en otro tiempo. Por eso le dan preferencia al futuro, porque al parecer, culturalmente, los niños están en un proceso de aprender solamente y de crecer. Pero bueno, Sí, no, a mí me parece que es muy cultural porque el niño es muy del presente. De hecho, la construcción de temporal de mañana, futuro o pasado o ayer, hay que enseñarle mucho y cuesta. Cuesta porque es material completamente, ¿no? Voy a citar a mi director de tesis para quedar bien, ¿viste? Ya que estamos hablando de las formalidades de tesis, Emanuel Tau, en La palabra y la rancia. Paso un momento chivo, que él me dice, gracias por tenerme ahí, pero es un texto fragmentario, entonces es muy interesante porque se puede ir leyendo y recurriendo. En la página 62 dice, lo que llamamos historia es la batalla contra el olvido. Olvido y pasado representan la misma metáfora, lo extinguido. La historia es humana, Dios no tiene historia. Pregunta, cuando yo te propuse esta charla, una de las cuestiones, y yo se los comentaba a los colegas acá, al equipo, que los investigadores, en mi experiencia como codirectora y en los proyectos de investigación, hay como una cuestión de fundamentación a partir de historiografías, ¿no? Es como 1844 pasó tal cosa, 1900, y vos decís, ajá, y ni hablar si tenemos que decolonizar que esos hitos que se transfieren como hitos históricos son hitos de algunos que pudieron contarla y otros que la sostienen, ¿no? Para que eso esté. Por eso quería que habláramos de la historia. Ahora, cuando digo lo que llamamos historia es la batalla, lo que dice Emma, ¿no? Lo que llamamos historia es la batalla contra el olvido. Olvido y pasado representan la misma metáfora, lo extinguido. ¿Cómo podemos pensar la historia de forma decolonizada? Para que ese olvido no suceda, porque algo que tenemos muy en común en Latinoamérica es como ese pedido de memoria permanente, ¿no? Por diferentes circunstancias. Entonces, para que esto no se olvide, ¿cómo podemos contar una historia sin olvidos y decolonizada de la estructura lineal de historia que trae el eurocentrismo per se, ¿no? bueno, pues intentaré responder con una experiencia. Yo estoy dando clases de teoría en un colegio que es, bueno, sobre estudios latinoamericanos, pero todo el curso que doy es con autores occidentales y doy justamente toda la historia de teoría de la historia desde Occidente. Y pues claro, los alumnos están enojados porque pues son latinoamericanos. Bueno, y me pasaban dos cosas diferentes. Daba un curso similar en historia y cuando yo decía es que somos occidentales y todos, sí. Y ahora que digo es que somos occidentales, los latinoamericanistas sí dicen, no, es que no, ¿cómo puedes decir eso? No todos somos occidentales, estamos buscando nuestra identidad y todo. Bueno, está bien. Pero la mayor queja es esto, de por qué estoy dando autores occidentales o por qué la historia viene de Occidente. Pues justamente por eso les decía, tenemos que ver Occidente, porque Occidente fue quien empezó a escribir la historia y los métodos historiográficos vienen de Occidente. Y no podemos omitirlos, no es que vivamos igual, justamente como en otro mundo. Tenemos que saber el pasado, saber cómo nos repercute y ya después tomar acción, porque la historia no solamente es de pensarla o leerla, es de ser conscientes de las acciones históricas y la responsabilidad que tenemos al hacer historia. Parte de ello, pues, bueno, en México tenemos un gran vacío porque nuestra historia, digamos, en primera no todos sabemos náhuatl,
No todos tenemos contacto con nuestros libros previos, ya están mediados. Los que tenemos son escritos por españoles. Entonces nuestra historia está mediada, igual que nuestra identidad está mediada. Si visitan la Ciudad de México es una metáfora muy bonita. Está, bueno, tenemos el primer cuadro de la ciudad, es, digamos, virreinal, pero abajo están todas las ruinas. Es lo mismo, creo, con los mexicanos. Nuestras ruinas están abajo y no tenemos un acceso, pero están ahí. Pero bueno, continúo, estamos. Entonces, todos los libros que tenemos son mediados ya pues, por la conquista o por los españoles. No tenemos un acceso directo. Lo que tendríamos que hacer, pues justo sería no omitirla, ni romperlos, ni quemarlos, porque pues ya lo hicieron, sino sería ser conscientes de este proceso que hemos tenido y contar la historia no neutramente, pero de alguna forma que represente lo que sí es el ser humano hoy, o lo que es el, el en América Latina. Y con respecto a sí, una conciliación hiciste. Muy políticamente correcto lo suyo. No, porque también pensamos y cada vez más y sobre todo porque este proyecto va a contar con una metodología cualitativa y postcualitativa y en esos viajes estábamos hablando el otro día que claro, de qué nos tenemos que decolonizar, no solamente de la visión europea, la visión racista, las visiones que sean en general reduccionistas, el adultocentrismo en el caso de pensar infancias. Hay tantas capas, el patriarcado, todo el hecho patriarcal, ¿no? Porque en algo que parece la historia es que es un relato de machotes, ¿no? O sea, solamente de hombres, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para vos para escribir otro tipo de historias, mejor dicho, para inscribir otro tipo de tiempos? Digamos, desde Latinoamérica consideramos, hay tiempos que son circulares, muchos, como el tiempo mítico, por ejemplo, hay otros que son tiempos que son como helicoidales, ¿no? Como más así. También esto se da en Oriente, porque también vos decías de Occidente, yo pensaba, wow, ya mucho sonaba anteriormente incluso a Europa en Oriente, ¿no? Tenemos China, la antigua Mesopotamia, con inscripciones históricas, por ejemplo, las odas de Inanna, donde están escritas con sucesión de tiempo. O sea, ya esto venía, digamos que Europa es como la última cola hegemónica y por lo tanto se impone como una manera de relatar el tiempo, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer espacios a otros tiempos? Te comento porque especialmente la comuna que nosotros vamos a observar hay presencia de personas de Venezuela, de Haití, mapuches, o sea, hay muchas cronologías que pueden atravesar y muchas formas de biografías y también tradiciones con diferentes tiempos. ¿Cómo podemos constituir historia tomando esos tiempos? Y no seas tan políticamente correcto. Ah, ok. Mala. No, pues tomando como base, claro, la historia es la escritura del tiempo, o al menos se puede configurar el tiempo aquí. Algo que me ha impactado ahora es que, bueno, la historia reconstruye también los tiempos y reconstruye los acontecimientos ocurridos. Si quisiéramos escribir una historia, de hecho también es como un obstáculo, no podemos escribir historia tan cercana, tenemos que dejar que los acontecimientos se consoliden o se solidifiquen. Esto es igual de la escuela de los anales, dice, no podemos, porque siempre, si estamos viviendo el acontecimiento tan cercano o si estamos permeados de él, tenemos una niebla, no podemos escribirlo, es como una imposibilidad. Lo que pasa ahora con los periodistas es que ellos, y también es una pregunta que me han hecho de, bueno, es que ¿para qué queremos historias si ya tenemos el periodismo? Ellos están reflejando el presente, porque el presente es lo que importa. Eso es no, ellos y nosotros
porque yo vengo del periodismo, además de venir de familia, yo soy licenciada en periodismo y profesora en periodismo y técnica en comunicación social, nosotros somos fenoménicos. Nosotros describimos el fenómeno, punto, pelota, no hay más, ni siquiera nos podemos meter en el tiempo, creo, y cada vez menos. De hecho, hay un dicho en periodismo, digo, porque yo también estudié comunicación, que es o sea, la nota es para ayer, o sea, Claro, no, y más hoy, vos fíjate cómo le la inmediatez compitió. por la inmediatez. Y sin ningún tipo de análisis ni crítica, ¿no? Antes las plumas buenas del periodismo hacían críticas. O Es sea, descriptivo. total, sí, y Bueno, superficial a la vez. pues entonces ya omito porque iba a hablar de justo No, dígalo, un dígalo. artículo que tiene Pierre Nora, que separa justamente esto, dice, no, los acontecimientos del pasado pues tienen un proceso formal, uno interpretativo y crítico. Las notas periodísticas pues solamente son incidentes para llamar al espectáculo, incluso para su consumo. Pero bueno, a pesar de esto, creo también está resurgiendo la historia oral, que también fue desechada y fue como tachada de, es que la historia oral pues no es escrita, no es historia. Así como y así África se perdió de miles cosas de historia porque no tenían historia escrita. Pero ahora que tenemos, digamos, una ventaja de las tecnologías es que ya podemos grabarlas, ya podemos en audio y en video, ya podemos grabar los testimonios. Y claro, los testimonios van a pasar por las mismas pruebas documentales de qué tan verídico es lo que está narrando el testimonio, dónde están los documentos que comprueban esta historia y además nos da un contacto con la familiaridad del acontecimiento. Digamos que, bueno, el 68 fue un, un año movido en todo el mundo y aquí en México todavía existen sobrevivientes del 68. Y Hace una creo que breve referencia porque, como dije hoy cuando promocionaba el evento, pienso, hoy estamos a 4 bandas, ¿no? O sea, México, Argentina, Chile y España. Pero han pasado diferentes investigadores y seguirán de diferentes partes. Entonces, contanos a viva voz qué pasó ese año en México. bueno, era el 2 de octubre de 1968. Bueno, aparte se iban a celebrar los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México, pero también había movimientos estudiantiles que se reunieron en la Plaza de Tlatelolco y pues para disgregarlos o para calmarlos, que no fue nada para calmarlos, pero hubo una matanza de estudiantes, padres de todas las personas que estuvieron en ese lugar. Personalmente conozco a una persona que sobrevivió a esa matanza y esta persona ha quedado marcada justamente y creo que su testimonio es pues valioso porque ella menciona que ese día estaba con un sujeto que se llama Carlos y me decía, Carlos era un sujeto muy odioso, me caía muy mal, pero no era para que lo mataran. Y ella afortunadamente sobrevivió y ha sobrevivido creo que a demasiadas cosas porque es una historia que se sufre. O sea, ella sí ha padecido la historia y ha padecido las agresiones y las violencias de la misma historia. Igual creo que no me acuerdo en qué momento fue a Barcelona y le tocó también una revuelta sobre la independencia. Entonces, a esta mujer la ha pasado de todo y aparte también fue exiliada fue exiliada española que llegó aquí a México. Y por eso es que, bueno, lo conecto porque quiero revisar como su historia, buscar el testimonio, porque ella no ha escrito su historia, pero puede ser, su testimonio puede ser plasmado a través de la historia oral, a través de las grabaciones, pero pues justo tengo que buscar como las formas de que su testimonio se vaya acordando con los documentos o con los testimonios o con las pruebas históricas más bien. Esa sería una forma nueva de hacer historias y de contar nuevos tiempos. Ricardo. Ay, sí. Hola, buenas. Gracias, Raúl, Hola. la presentación.
Eh, bueno, varias cosas pensaba mientras, porque bueno, hay varios conceptos como eh, que están quizás como en la historia de cómo abordamos el tiempo, que bueno, la cuestión del cronos, el kairos de alguna manera, el tiempo o cómo el tiempo devino en una como superestructura de planificación y de impronta racional, como la aceleración moderna, por decirlo así, hasta por decirlo así, este escenario bien complejo, distópico, que tenemos hoy en día en torno precisamente a ese concepto del tiempo. Eh, me acordaba también de, por ejemplo, un texto de Los retos de la educación en la modernidad líquida, por ejemplo, de Bauman, que precisamente trae a colación esos ejemplos de elementos cotidianos como cuando, no sé, el té frío, por ejemplo, que lo venden en botellas, el café instantáneo, bueno, y como decías tú, precisamente hoy en día el café no es café, la leche no es leche, y bueno, una serie de elementos que hace difícil como pensarlo, por decirlo así, en los mismos términos como de la tradición, la cuestión histórica. Hoy aparentemente hay como una necesidad de que, no sé, bueno, yo a veces me da cuenta por distintas como actividades como políticas o deportivas o bueno, o particulares que se utiliza mucho esto de hacer historia, de lo histórico, de contextualizarse como lo histórico. Como una forma, no sé, eh, de, de, dar cuenta de una suerte de pertenencia extraña en este mundo como donde en rigor esas pertenencias parece que no existen realmente. Uh-huh. Entonces, ese tiempo como de la aceleración como que pareciera que hace que hagamos lo que hagamos, siempre estamos haciendo lo mismo, como esta cuestión, por acá la tengo anotada, como en cierto modo el imperio, el totalitarismo de lo mismo, uh-huh, como con el hecho de la repetición, ese es como un poco hoy en día como la sobreestimulación comercial a través del neoliberalismo, y las prácticas nos disponen en una suerte de que independiente que hagamos cosas particulares, pareciera que en cierto modo participamos del mismo proceso. Entonces vamos al súper y a hacer mercado, y las personas viven de alguna manera en esa misma disposición. Entonces, mi pregunta quizás va por, por si hoy en día podemos hablar de lo histórico o de la historia sin, claro, sin terminar como haciendo grandes estructuras como de organización, por decirlo así, temporal, de ciertos hechos, eh, en una especie de, no sé, de tiempo muy, muy difuso hoy en día. O sea, me cuesta hablar de tiempo hoy, me cuesta hablar de historia, en ese sentido, como sin entender que cuando hacemos referencia como a la historia o lo histórico, estamos de alguna manera generando un ejercicio eh, como de exclusión, de marginación de experiencias, de realidades, de individuos. No sé si... Entonces, claro, hoy me pasa eso, que quizás lo de hoy me cuesta hablar como en esas categorías. No sé qué te parece a ti, bueno, es solo una reflexión a partir de lo que comentabas, ¿no? Sí, sí. Pues, bueno, podemos comenzar con somos seres históricos. Entonces, la historia es parte de nuestra propia historicidad y, bueno, definamos historicidad como solamente estar conscientes de la posición que tenemos en el tiempo y en el espacio. Con esto, pues, nos podemos ubicar en, digamos, hablaba de esta experiencia de aceleración, pero esto, claro, no ocurre en todos lados. O sea, yo voy Mm, al pueblo, a los pueblos de mis abuelos, que está, pues,
es campo, es totalmente campo. Y la vida pasa totalmente diferente, incluso el corazón o los sentidos se ralentizan. Cuando llego a la ciudad, otra vez es estar con el tráfico, por ejemplo, ayer fue un día caótico, desde que me desperté, hubo ruido en todos lados, ¿verdad? Siempre pasan cosas en las ciudades que te obligan igual a estar súper acelerado, estar con el estrés, estar esperando que llegue el silencio o que llegue la noche para dormir y al otro día despertar y hacer lo mismo otra vez. Entonces depende mucho, pues sí, geográficamente nuestra experiencia va a cambiar. También Sí. depende de en qué elaboremos. Tengo muchos amigos que no se dedican a la filosofía y bueno, eh, no es que la filosofía exija o estrese, pero de alguna forma es una cosa más tranquila que estar en un horario fijo. Por ejemplo, ellos me dicen que trabajan 8 horas o 9 nada más y después ya son libres para descansar o comprar o irse al supermercado. Pues yo no tengo horario y toda esta semana sí estuve como 11 horas trabajando, digamos, o escribiendo o leyendo. Depende mucho de la propia historicidad, de dónde estamos ubicados, sea como temporalmente o las labores que tengamos para justo percibir el tiempo de forma diferente y también las cuestiones históricas. Como objetos históricos podríamos decir que es todo está en la historia, todos estamos en la historia y todo está pasando, todo podría ser histórico, pero claro, para que la historia, la con mayúscula o la historia de la academia diga que algo es histórico, es porque tiene significado o tiene relevancia para quién, pues para la misma academia, o para una comunidad o para una cultura. Digamos que son como dos definiciones de la historicidad y lo histórico. La historicidad sería pues para el individuo y colectivamente, y lo histórico sería como para las academias, son las que deciden qué pasa, qué cosa va a la historia y qué cosa la podemos, como decía Amaru, dejarla, olvidarla, porque pues las academias también tienen cierta manipulación de qué va a pasar a la historia y qué no va a pasar a la historia, qué es relevante o qué mejor no hay que contar de ese pasado. ¿Qué se Y investiga? ¿Qué no se investiga? ¿Cuánto tiempo nos dan para investigarlo? ¿Qué recursos nos dan? ¿Qué autores son parte de la academia? ¿Qué autores quedan excluidos? pues sí, y el eje es, pues es el poder. El poder es el que decide qué sí le contamos a los niños en las primarias y qué no le contamos a los niños en las primarias. O incluso revivir acontecimientos para manipular a las personas, incluso para poderlas en contra de otros pueblos. Hace algunos años el presidente de acá mencionaba mucho bueno, hay que pedirle el penacho de Moctezuma que está en Austria. Y era como, pues, ¿para qué? O sea, ni siquiera, y también exigía disculpas del rey de España para México, y era como, pues, ¿para qué? Pero muchas personas en México sí deseaban esa disculpa, y en España también pasa, que dices que eres mexicano o eres de Latinoamérica, bueno, a mí me pasaba que me pedían disculpas, y eran pedir disculpas que ni siquiera había solicitado. Entonces, el pasado, pues, aunque no lo hayamos vivido, es constitutivo y digamos que también es como un poco a través de los medios, de qué pasado reconozco y qué pasado no reconozco, qué pasado sí me influye, qué es significativo, porque pues el pasado no ha dejado transcurrir, el pasado es efectual, la historia es efectual, los efectos siguen en el presente. Y como para ir cerrando, si les parece, la historia es efectual, me encantó. Es como para una camiseta, ¿no? Para una remera. Son esas frases. Fue increíble porque fue muchísimo, muy condensado, me disparó muchísimo. Tengo que reconocer que el tiempo es algo que me preocupa, me preocupa pensarlo, me ocupa pensar el tiempo y la percepción del tiempo y la concepción del tiempo. No quiero que se entienda como que las personas que nos dedicamos a la filosofía tenemos más tiempo, vamos, porque sonó como... No. Y para ya cerrar con todas las cualidades y características que tuvo la charla, presentate, hombre.
Va a ser el señor del tiempo, Raúl Buendía Chavarría. O sea, va a ser así. ¿Cómo te Pues, presentas en este tiempo? o sea, de yo. Sí, porque no, al fin y al cabo te pedí presentación. Ah, y que empecé, ¿verdad? Pues, pues solamente soy Raúl, empecé a estudiar por, digamos, igual por un interés en la filosofía de la historia. De hecho, fue muy, muy curioso, solamente entré a una clase que se llama Filosofía de la Historia y me enganché con la profesora, me dio Riquer, dio este texto de la memoria, la teoría del olvido, y a partir de, eso fue en 2007, empecé a estudiar todo lo que relaciona hermenéutica y filosofía de la historia. El año siguiente conocí a al doctor Mauricio Beuchat, que no sé si es famoso por allá, o No te escuché conocido. bien. Ricardo, ¿tenés abierto el, me parece, mic? ¿Puede ser? Que estoy escuchando atrás. Ahí está. Gracias. Sí, sí. Raúl, Ajá, y, el bueno, doctor. al doctor Mauricio Beuchat, y pues no me despegué de eso, de hermenéutica y filosofía de la historia. Y he estudiado desde 2007, a la maestría llegué con esta cuestión del tiempo, porque yo miraba que el tiempo era una fundamentación de la historia, y hablaba sobre sentidos escatológicos, sobre sentidos del fin del mundo. Y ya en el doctorado recuperé, bueno, recupero varias estancias de investigación que hice sobre la representación estética y la representación histórica. Continué con la experiencia y estética y la histórica, y pues en eso voy, sigo estudiando como conceptos históricos y temporales. Uno de los puntos a donde quiero llegar es esto de la manipulación del pasado, pero pues creo que será este o el siguiente año. O sea, ya va para postdoc. O sea, te veo con fuerza y ganas de postdoc. Bueno, entonces así damos por finalizado el encuentro de hoy. Quedamos atentos por si querés enviarnos algún paper o algo que vos consideres, sobre todo también para hacer anclaje a diferentes autores que vos abrevaste y que me parece que quedan ahí reverberando en el tiempo. Sí, creo que igual voy a repetir algo que me dicen mucho mis profesores. Yo soy mucho mejor escribiendo que explicando, porque ya lo habrán notado. Y sí, les voy a enviar algo escrito que está mucho mejor estructurado. Bueno, entonces enhorabuena y agradecides porque has explicado y si costó, ha salido bien y ha sido sugerente y evocador y es lo que buscamos, que provoquen las charlas, que evoquen historias y que también estimulen la búsqueda de la investigación. Muchas gracias, Raúl. No, a ustedes, muchas gracias por escuchar y por todo el tiempo.